Bendiciones. Nuevamente te doy la bienvenida a otra nueva cápsula para tu alma. En esta oportunidad voy a hablarte de un tema que en otras ocasiones te he hablado, pero por la demanda tan tremenda que hay, porque se ve tan común en este tiempo, voy a darte otro tema y esto se llama la depresión número 4. Y la cita que voy a darte es en Primera de Samuel 22:1 y dice así: Entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. A poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas, estaban endeudados o que simplemente estaban en un descontento. Y David llegó, dice la palabra, a ser capitán de 400 hombres en ese lugar. Adulam era una ciudad cananea, era un lugar de refugio a 24 kilómetros, situada a 24 kilómetros de Jerusalén, y esta era una cueva literal. Pero hoy por hoy la palabra nos habla en un sentido espiritual, en una figura. Entonces ahorita quizás no existan cuevas para ir a meterse, porque si tenemos una deuda, literal, no vamos a meternos a una cueva. Pero espiritualmente el enemigo nos mete a una cueva, se aprovecha de la situación y nos va empujando a una cueva. O nosotros mismos caminamos y nos metemos en un lugar donde nos encuevamos en vez de ver o pedir a Dios ayuda o a alguien que nos pueda ayudar para ver cómo salir de la situación en la que estamos. Podría ser una situación familiar, una situación económica, una situación espiritual, podría ser en el alma, en el cuerpo, hasta en el espíritu. Entonces, estas son cuevas que el enemigo tiene, que nosotros desconocemos muchas veces, pero que el enemigo nos empuja para que caigamos ahí, porque al estar ahí, entonces ya no vamos a poder ver nada, porque ¿qué hay en una cueva? En una cueva hay oscuridad, hay animales, hay suciedad, hay temor, miedo, porque a mí me daría miedo estar en una cueva literal. Entonces, pero también yo ya viví en una cueva espiritual, en una cueva terrible, espantosa, fea, profunda, es una cueva de muerte. Entonces, como yo viví, salí de esa cueva, entonces yo puedo decirte si se puede salir de ahí. ¿Y cómo? Entonces yo ahorita voy a darte algunos pasitos para saber cómo poder salir, cómo ayudarnos con la palabra para poder ser libres de semejante angustia, de semejante cueva, posiblemente una enfermedad en la mente, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de que allí llegó David, pero después llegó su familia. ¿Qué pasa? Caemos en una depresión, en una angustia, en algo preocupante. Entonces lo que hacemos es acarreamos a nuestra familia, porque nuestros familiares que nos aman, al vernos a nosotros en una cueva de esas, en una situación tan difícil, ellos se preocupan y empiezan a entrar en la misma situación. Empiezan a entrar en la preocupación que nosotros tenemos, empiezan a sufrir lo que nosotros sufrimos, empiezan a sufrir por nosotros, quisieran hacer algo, no saben cómo hacerlo. Entonces sus familiares empezaron a caer, pero de repente ya no fue solo la familia, también llegaron otros que estaban descontentos. Y muchas veces nosotros estamos en problemas y venimos y le contamos a las otras personas, es que fíjate que me hicieron tal injusticia, que estoy viviendo tal cosa. Acarreamos a otros a que se molesten con terceras personas que a ellos no les corresponde porque ni les consta lo que les contamos, o que se enojan, sí, por culpa de tal persona caíste en depresión. No acarriemos, no es así. La palabra dice que nosotros debemos venir a Él y echar sobre Él toda nuestra ansiedad. Por eso en nuestra congregación nosotros como cristianos tenemos líderes que fueron puestos para escucharnos y para ayudarnos a salir conforme la palabra. Entonces dice que a veces pasa que si estamos nosotros en depresión, no ayudamos, sino al contrario, terminamos trayendo a los otros que tal vez estén a punto de caer en lo mismo, que vengan a nosotros. De repente entra toda la familia donde nosotros estamos y posiblemente ya no queramos salir de ahí, porque nos acostumbramos tanto al estar ahí que a veces decimos, bueno, hoy estoy pasando una crisis, pero luego se me pasa y nos quedamos tranquilos como si no pasara nada. Y el enemigo eso es lo que él quiere. Y es algo tan feo que aunque sea tan feo, tan difícil de salir, podamos llegar a querer estar ahí hasta llegar a morir. Porque las personas llegan a morir de depresión
sin tener una enfermedad física, o se convierte en físico porque al estar tan preocupado sus defensas bajan a un nivel tan bajo que un zancudo lo pica y ya se enferma, ¿verdad? Entonces llegamos a enfermarnos, pero la raíz fue la depresión y la angustia. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estemos pasando alguna situación difícil. Posteriormente, Adulam fue asignada a Judá. Entonces, nosotros como cristianos no sabemos que Judá es la alabanza, un cántico. Entonces, pero a muchas veces, en vez de estar cantando alabanzas, de estar adorando a Dios, venimos a quejarnos y vivimos en una queja constante. Llegamos a la cueva, pertenecemos a Adulam, pero luego vivimos solo quejándonos, y entonces eso nos mantiene en la cueva en vez de salir. Pero si al estar en la angustia empezamos a cantar, empezamos a buscar, entonces el Señor va a ir sacándonos de esa cueva hasta que realmente seamos libres de ahí. Por eso, si en la alabanza habría un cántico nuevo, una alegría, un gozo, sería diferente que en vez de un quejar y una angustia. O sea, hay que cambiar. Si estás pasando un momento difícil, en vez de estarte quejando, agradece lo bueno que tienes, que aún tienes vida, y mientras tengas vida hay oportunidad. Y si en vez de estarte quejando por lo que estás pasando, cantas un cántico de alabanza, un cántico nuevo, empiezas a adorar a Dios, va a llegar el momento que el enemigo va a huir de nosotros, y entonces quedamos libres de la angustia y la depresión. Te lo digo porque yo pasé por ese camino. Pues es posible que David ya conociera esta cueva cuando él era pastor, pero él posiblemente hubiese pasado por allí, quizás a ver qué había, porque no tenía tiempo de estar ahí, él solo pastoreaba y tenía que regresar con las ovejas. Entonces, él conocía esa cueva porque él había visto de lejos, pero un día él decidió ir ahí porque él ya la conocía. Lo peor fue que arrastró a todos a llegar a ese lugar. Entonces posiblemente tú conozcas la cueva donde otro ya cayó. No permitas que el enemigo te lleve a caer en lo que otros cayeron, porque no sabes qué duro es después poder salir de ahí. Entonces, cuando él era pastor, posiblemente estaba ahí, conocía, pasó por ahí, pero luego decidió ir a visitarla y estar ahí. ¿Qué hay adentro de una cueva? Hay mucho peligro, como te decía, ¿verdad? Entonces, dice, nosotros tenemos que ir en pos de Dios y seguirle a Él para que Él nos ayude y seamos libres de tal cosa. Muchas veces el enemigo lo que quiere es que al entrar en un problema empecemos en una angustia, que si hubo un fracaso matrimonial, que si está a punto de derrumbarse mi hogar, que si hay una enfermedad que creemos que sea incurable, que es ahorita con el mentado COVID, que eso nos sirva para ser más victoriosos. Entonces no vengamos a creernos bastante, pero tampoco estemos huyendo así como que preocupados y angustiados, como dice la palabra, que huye el impío sin que nadie lo persiga, ¿verdad? Entonces no andamos huyendo tampoco con aquel temor, porque eso nos pone más angustiados y más preocupados. Y entonces el enemigo lo que quiere es que no empujarnos hasta llevarnos al precipicio y llegar a caer a la cueva de Adulam, y eso es lo que nosotros debemos de evitar. Pero nosotros recordemos que nosotros somos príncipes, somos reyes y sacerdotes, porque así dice la palabra. David era un rey, ella era ungido, pero estaba metido allí porque el enemigo sabía que él iba a reinar y quería evitarlo a costa de lo que fuera. Entonces posiblemente tú ya eres ungido, posiblemente tú ya tienes una palabra sobre ti, el Señor ya declaró palabra y tú la creíste. Lo que no sabías es que el enemigo también la escuchó. Entonces empezó a perseguirte y a perseguirte para que tú no se cumpla la palabra de Dios en ti. Pero cuando Dios dice algo, se cumple, pase lo que pase. Y si tú luchas por eso, entre más luches, más rápido saldrás de ese lugar. Pero fue desde aquí, dice, donde salieron los 3 valientes de David. Si te sientes en esa cueva, conviértete en este momento feo, convierte en ese momento angustioso en un momento victorioso, convierte en ese momento en un momento especial, y quizás lo que ayer fue el estiércol de hoy o el de ayer que te sirva para abonar tu mañana. El dolor que hoy viviste te ayude para que mañana seas más victorioso y hayas salido de ahí. Entonces aprovechemos de estar ahí. Si realmente alguno de ustedes está ahí,
Aprovechen ese lugar para convertirse en uno de los valientes de David, porque de ahí salieron tres valientes guerreros que peleaban, tres valientes guerreros que después cuando salieron fueron los valientes de David. Entonces, si tú eres uno de los que está en esa cueva, aprovechate, aprende mucho en este momento para que al salir de ahí tú seas quien va a pelear y a guerrear contra esos mismos gigantes que tú ya conoces. Y cuando lleguen a tu familia o te quieran volver a molestar, tú tengas el poder y la autoridad, no solo para espantarlos, sino para matarlos. Porque eso era lo que hacían los gigantes de David. Si tú eres cristiano y el Señor ya te dio una palabra y estás viviendo este momento, ya sabes por qué. Aprovéchate y conviértete en un valiente o en un rey, en un príncipe. Si tú no eres cristiano y estás pasando una situación difícil como esta, de angustia, de depresión, yo que viví hasta una esquizofrenia, te digo, Dios me sacó de ahí y solo fue su poder. Él también te quiere sacar a ti y puede hacerlo. Solo falta que tú se lo pidas. Pero para eso voy a darte quizás un consejo muy sano, el mejor que te pueda dar una persona. Recibe a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador en tu corazón. Entonces ya no pelearás solo, porque Él estará contigo. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que tú moriste en la cruz y que fuiste levantado de entre los muertos, y que yo soy pecador, lo reconozco y te pido perdón por mis pecados. Te pido que me inscribas en tu libro y que seas uno conmigo y mi Padre por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Te espero en una nueva cápsula para tu alma. Bendiciones. Adiós.